Bueno, está listo. Bueno, vamos a continuar hablando hoy de el artículo 110 del Código de Comercio, que nos habla de los requisitos para la constitución de las sociedades. Anoche quedamos en el numeral 5, ¿cierto? Sí, señor, por ese número. ¿Alguna pregunta frente al capital? No, quedamos en el 5, en lo del capital. ¿Quedó claro lo del capital o hay alguna duda? Doctor, yo quiero hacer una preguntita acerca de eso. Dime. Doctor, lo que pasa es que yo estuve buscando un poquitico sobre la sociedad anónima y encontré que la sociedad anónima es una de las sociedades pues que más requiere pues requisitos y pues altos ingresos para poderla fundar, ¿sí? Que generalmente son sociedades que son pues tienen bastante patrimonio económico y que tienen unas características especiales, como que por ejemplo tienen junta directiva, revisor fiscal y que tienen que ser creadas por medio de la solemnidad, o sea, por una escritura pública, y tienen que ser creadas por más de 5 personas. Ya no requiere. Sí, entonces quería preguntarle si... ¿Cómo, doctor? Que ya no requiere escritura pública. Todas. Ya no, entonces pues se puede levantar por documento privado. Todas requerían escritura pública hasta que apareció la 1014, que le colocó 2 requisitos para que se ahorraran la escritura pública. Bueno. Doctor, y eso de que de la sociedad anónima respecto al capital pagado y suscrito, ¿es los mismos requisitos, sino que obviamente que es mucho más alto el capital? No, porque es que no hay para ninguna sociedad en Colombia, no hay ningún mínimo. Es decir, la ley no dice que para constituir X tipo de sociedad se requiere mínimo un capital de tanto. No lo hay para ninguna. De pronto, en lo que leíste que decía que la anónima generaba más costos, de pronto está enfocado era a que el hecho de tener un revisor fiscal, hay que estarle pagando digamos, unos honorarios, un salario. Eso es Y lo de la junta directiva, bueno, doctor, muchas gracias, doctor. Pero la junta no necesariamente hay que pagar. Si no se establece remuneración para los miembros de la junta, es gratuito. Gracias, doctor. Okay. Bueno, permítame que estoy aquí abriendo el código. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario frente al tema del capital antes de que sigamos al siguiente numeral? Profe, a mí me quedó una duda, qué pena, de la clase de ayer, cuando hablábamos sobre el capital autorizado. Entonces decía que en el artículo 376 del Código de Comercio, pues habla sobre lo que indica que se puede autorizar, pero la duda que tengo yo es, dice que es mínimo el 50%, ¿cierto? No, Dependiendo de la sociedad. No, el suscrito es la mitad mínimo del autorizado. Sí, perdón, el suscrito, el 50, pero entonces yo le decía que dependiendo de la sociedad y yo miraba y no veía cuál era la diferencia. Entonces lo único que yo encontré era que en
en la sociedad comandita se pagaba hasta el 100%, creo que era. De Espérenme pronto un segundo, porque yo anoté. la diferencia está en que la sociedad colectiva, la en comandita simple y la limitada, también se habla del capital suscrito, pero ahí al suscribir, es decir, lo que se comprometen a que van a pagar, lo deben pagar íntegramente al momento de constituir la sociedad. Pero sí, o sea, o sea, ¿cómo le explico? En sí, el 50 que no puede ser inferior al 50% es para todas las sociedades. No, solo para las Es que ahí es sociedades donde de capital. ¿Cuáles son las sociedades de capital? la anónima La en y comandita por la, y la, acciones, la anónima y la SAS. y la SAS. Ujú. Ah, ok. Pero son Entonces, solo no sé. para esas. O sea, las otras sociedades que son sociedades de personas, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad limitada, esas sociedades que son consideradas sociedades de personas, solo se habla del capital suscrito. ¿Ok? O sea, lo que se comprometieron a que iban a aportar las partes. Únicamente, no se hace distinción en que autorizan tanto, suscriben y pagan tanto, no. Ok, doctor, y cuando un socio no, digamos, no tienen como la igualdad en el aporte de capital y uno aporta menos capital, ahí cómo se maneja ese tema. Es que los socios no tienen por qué necesariamente aportar lo mismo. Un socio puede aportar en cualquier sociedad, puede aportar más que los demás. Y voy a poner un ejemplo. Ay, sí, doctor, gracias. Doctor, qué pena, una pregunta. Dime. Para el capital, cuando solamente se necesita el capital suscrito como único requisito ¿para qué sociedades son? ¿Para las La colectivas, colectiva, me dijo? la en comandita simple y la colectiva en comandita simple y la limitada. Ok, doctor. Voy a poner un ejemplo de, de lo de la participación. Digamos que las siguientes personas toman la decisión de crear una sociedad. Karen Sofía, bueno, nos pongamos Jovan, Doris, Jennifer, Marcela y Michael. Entonces Jovan puede aportar, por poner un ejemplo, si son 5 personas, no significa que cada uno tenga que poner necesariamente el 20%. Jovan puede, por ejemplo, colocar el 50% de los aportes. Doris, colocar el 20%, ya llevamos el 70%. Jennifer, Marcela y Michael, puede cada uno colocar el 10%. Completamos el 100%. No tiene por qué necesariamente aportar cada socio lo mismo. Sí me hago entender. Qué pena, no entendí si eso aplica para cualquiera de las dos sociedades, o sea de A tipo sociedad todas, capital y de personas, para todas. Ok. para todas las sociedades. Estas reglas son comunes para todas. Ok. Para el momento de la toma de decisiones, profe, también influye el tema del capital, ahí igual, para todas, o Claro, varía para la sociedad. siempre para conformar
para determinar el quórum, para tomar decisiones, para recibir las utilidades, siempre va a ser es por el capital. Entonces, obviamente que el que más dinero aportó, pues más, digamos, poder va a tener, sea para tomar una decisión o va a recibir más al momento que se haga la distribución de las utilidades. Doctor Larios, buenas noches. Una preguntita en referencia a lo que está diciendo su merced. En la sociedad de comanditas por acciones, estamos hablando de que los socios gestores, ¿cuánto sería el porcentaje mínimo que tendrían que aportar en la sociedad? El socio gestor, nada, porque el socio gestor va a aportar es el trabajo. Pero eso no cuenta como aporte, doctor. O sea, en la repartición debe por decirlo valorarse. de las acciones. Debe valorarse porque según esa valoración que se le da a la participación que va a tener ese socio gestor, así va a ser la distribución de las... Del porcentaje de la acción, entiendo. Pero Así no va hay, a ser la no hay una distribución de tasación mínima para el aporte del socio gestor. Es que vuelvo y repito, el socio gestor no va a hacer aportes. El socio gestor, su aporte no es en dinero. O sea, el socio gestor sí aporta, pero no en dinero. Entonces no puedes hablar de mínimos ni de máximos. Ok, yo ya entendí. Que está Listo. Muchas aportando es gracias. en trabajo. Que le den una valoración de cuánto vaya a ser económicamente el trabajo que va a realizar, eso es otra cosa. Entonces ya pueden decir, bueno, va a tener derecho al 50%, por poner un ejemplo. O va a tener derecho al 40, al 30, al 20, al 10. Sí, es que eso era lo que me generaba mi inquietud, si había, por decir, un tope mínimo para que la valoración de su trabajo fuera, por decir, el 20%. Es que Pero su merced me dice que no. el gestor nunca hace aportes en dinero. Es como si tú tienes, digamos, tienes conocimiento de cierta habilidad y quieres explotar esa habilidad, pero tú no tienes el dinero para montar el negocio. Entonces tú vas, le vendes la idea a Marcela, a Paula, a Pedro, María, Juan, José, y les dices que, bueno, que tienen un modelo de negocio y que con eso pueden ganarse como si fuera un baloto, pudieran tener muchísimas utilidades y es algo novedoso y tal. Pero tú no tienes el dinero para hacer la inversión y pues montar la empresa. Entonces ellos, esas otras 5 personas, colocan el dinero. ¿Qué vas a colocar tú? Tú no vas a colocar dinero. Tú estás pelado, sin plata. ¿Qué vas a aportar tú? El conocimiento. Tú vas a aportar tu trabajo. No vas a aportar dinero. El dinero lo aportan los otros, que son los que no saben. Entonces, ¿qué es lo menos que tú vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a las otras 5 personas? Yo soy el de la idea, yo soy el que va a trabajar, yo soy el que voy a hacer, yo debo tener una participación del 50%. Eso es lo que tú vas a poner, ¿o no? Sí, señor, sí, es correcto. Sino que lo que pasa es que ahí, pues de acuerdo a lo que dice su merced, yo pensé que había, por decir, un porcentaje mínimo para que tuviera el socio gestor, pero ya le entendí cómo es más, ya es por tasación y por negociación de los socios el valor que se le asigna al socio gestor. Sí, perfectamente entendido, doctor. Listo, bueno, ahí les aparece la pantalla. Sí, señor. Sí, señor, ahí se ve. Ok, bueno, numeral 6. ¿Quién me ayuda con numeral 6? La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reservan los asociados, las asambleas y las juntas de socio, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Ok. Entonces, la forma de administrar los negocios van a establecer que la sociedad entonces va a tener un órgano máximo
que tratándose de las sociedades de capital se va a llamar asamblea de accionistas, tratándose de las sociedades de personas se va a llamar junta de socios. Entonces van a decir, van a establecer en ese documento qué funciones va a tener ese órgano máximo de la sociedad. Van a colocar, por ejemplo, cuántas veces o qué funciones, como por ejemplo puedan nombrar al representante legal, si va a tener junta directiva, que no es obligatorio solo para las anónimas, pero si la sociedad va a tener junta directiva, cualquiera que sea, entonces cuáles van a ser las funciones de esa junta directiva, cómo se van a elegir los miembros, si va a haber principal y suplente para el cargo de los miembros de la junta directiva, si va a haber principal y suplente para el cargo de revisor fiscal en caso de que designen revisor fiscal sin que tengan la obligación de hacerlo. Quien tiene la obligación de crear revisor fiscal al momento de constituirse es la sociedad anónima. Entonces eso debe colocarse en estos órganos de dirección y administración de la sociedad. Va a colocarse, por ejemplo, periodos de tiempo, si quieren, aunque las sociedades no se aconseja que tengan periodos de tiempo en los nombramientos de las personas. O sea que quienes conformen la junta, no se les diga que el periodo de tiempo debe ser tanto, o el representante legal. Por lo siguiente, si la persona supuestamente va a tener el cargo por un año y pasa más del año, entonces se iría prorrogando en el tiempo. La sociedad nunca puede quedar sin representante legal, nunca puede quedar sin junta directiva en caso de que la hayan designado en los estatutos. Si se designó en los estatutos revisor fiscal, nunca puede quedar sin revisor fiscal. Entonces, colocarle periodos a esos nombramientos, periodos de tiempo, eso y nada es lo mismo. O sea, es mejor no hacerlo. Pero si se coloca, es como si no existiera. Porque la sociedad no va a quedar sin representación legal. Por ejemplo, Juan Camilo Caraballo, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, Juan Camilo es el representante legal y Juan Camilo sale de pelea con los socios y dice, no, yo me voy. Pero no lo hace en una asamblea. Entonces va y radica una carta en la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio se la recibe y le cobran los 200 y pico que va esa inscripción. Pero eso no va a producir efecto porque en el certificado va a seguir apareciendo Juan Camilo hasta que se designe el reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Juan Camilo? Juan Camilo tiene que renunciarle, convocar a una asamblea o una junta de socios y renunciar ahí en la reunión para que en ese momento, al renunciar Juan Camilo, se designe el reemplazo. Entonces, ¿cuándo Juan Camilo va a dejar de ser el representante legal? Cuando la asamblea designó entonces en su reemplazo a Germán Darío. Y esa acta donde se acepta la renuncia de Juan Camilo y se designa a Germán Darío como el reemplazo, se lleva a la Cámara de Comercio y queda inscrita. A partir de ese momento es cuando Juan Camilo ya deja de ser el representante legal. ¿Ok? Lo mismo sucede con los miembros de la Junta directiva o con el revisor fiscal. Tienen que renunciar en el momento ante el órgano que los designa y que ese órgano que los designa de una vez nombre el reemplazo. Porque si no nombra el reemplazo no hacen nada. Van a seguir figurando y van a seguir respondiendo. ¿Preguntas hasta acá? Doc, sí, señor. La renuncia la puede presentar a cualquier momento o debe solicitar reunión de junta. Debe convocar la asamblea. Debe convocar la asamblea. Claro, debe convocarla porque si no, no va a poder ser nombrado el reemplazo. Ok, perfecto.
Numeral Doctor, 7. una preguntita. Dime. Doctor, una preguntita. Sí, te escucho. Las sociedades por acciones son las mismas sociedades por capital, ¿cierto? Sociedades de capital, cuando me refiero, son las sociedades que tienen acciones, como la Comandita por Las Acciones, acciones. Anónima, Ah, sí, son esas tres. listo, doctor. Muchas gracias. Esas son las que tienen junta directiva, revisor fiscal y representante legal. Solo tiene la obligación de la junta directiva y revisor fiscal la anónima, solamente. Listo, doctor. Muchas gracias. Numeral 7. ¿Quién me ayuda La con el numeral 7? La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Ok. Entonces, las sociedades se deben reunir obligatoriamente de forma ordinaria una vez al año. Eso debe quedar en los documentos, en el documento de constitución, en los estatutos. Eso es lo mínimo que dice la ley, que se reúnan mínimo una vez al año. Pero resulta que la sociedad puede decir, no, pues vamos a establecer que esta sociedad X se va a reunir no una vez al año, sino 2 veces al año, de forma ordinaria, una vez cada semestre. Entonces, en el periodo de entre el 1 de enero y el 30 de junio, se va a llevar a cabo la reunión dentro de los 3 meses siguientes, o sea, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Y para el semestre, el segundo semestre del año, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, entonces se va a llevar a cabo la reunión entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Eso pueden establecerlo, si quieren, de esa forma, la sociedad. Pero mínimo debe ser una vez al año. O sea, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se va a llevar a cabo la reunión ordinaria del año anterior, donde van a evaluar cómo le fue, si tuvieron utilidades y ese tipo de cosas. Dime. Profe, digamos, ahí pueden estipular fechas específicas o tienen que colocar un lapso. O sea, pues no pueden colocar, digamos, el 5 de septiembre y el 5 de marzo, no sé. Se recomienda que sean periodo de tiempo, que sea un periodo de tiempo, no un día exacto. Ok, profe, gracias. Dime, Andrés. Entonces, en el ejemplo que su merced dio ahí, la sociedad se está reuniendo de manera ordinaria 3 veces al año, ¿cierto? Porque No, de una todos sola. modos ellos están obligados. No, Una sola. o sea, perdóneme, doctor. Es que o sea, las otras ya se hacen como sesiones extraordinarias. No, Las 2 que usted está diciendo. no. En el ejemplo que yo puse, a ver, rebobino. La norma me dice que se deben reunir mínimo una vez. Mira el término que estoy usando. Mínimo. No dice únicamente. Si dice mínimo, significa que pueden ellos establecer más veces de forma ordinaria. Entonces, yo pongo el ejemplo. La sociedad puede decir, reunámonos de forma ordinaria 2 veces por año. O sea, para evaluar cada semestre del año. Sí, El por primer eso, semestre del entonces, año, ¿cuándo va? Del 1 de enero al 30 de junio. Entonces, ese primer semestre del año, del 1 de enero al 30 de junio, realizamos la reunión ordinaria en el trimestre siguiente, o sea, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. En ese lapso de tiempo se puede llevar a cabo la reunión ordinaria de el semestre anterior. ¿Qué semestre? Del 1 de enero al 30 de junio. Y el segundo semestre, o sea, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, se va a realizar la reunión
en el trimestre siguiente, o sea, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Sí, lo que pasa es De que esa ahí lo forma, que no hice ¿cuántas fue veces? la Espérate, de esa forma, ¿cuántas veces termina reuniéndose sí. de forma ordinaria? 2 veces. 2, no 3. Se terminan reuniendo entre julio y septiembre y se terminan reuniendo entre enero y marzo, o sea, 2 veces, de forma Sí, ordinaria. sí, ahí ya le entendí. Lo que pasa es que no le formulé la pregunta de manera correcta. O sea, todas las todas las reuniones que son programadas por estatutos se llaman sesiones o reuniones ordinarias. No, Y las extraordinarias son las que son, no. ¿no? La reunión ordinaria debe estar establecida en los estatutos como reunión ordinaria. Ahora, normalmente las sociedades solo colocan que una vez, lo que dice la ley, que una vez al año. ¿Por qué? Porque esto es un desgaste administrativo para la sociedad, tener este tipo de reuniones ordinarias. Entonces, normalmente la mayoría lo colocan. No conozco ninguna que lo haga más de una vez. Todas lo hacen de forma ordinaria una vez al año. Ordinaria. Ahora, extraordinaria, van a colocar que se van a reunir de forma extraordinaria cada vez que lo ameriten las circunstancias. Pueda que dentro de un año nunca necesitaron reunirse de forma extraordinaria. Solo bastó la ordinaria. Pero es probable que de pronto en un año tuvieron muchas situaciones y debieron reunirse de forma extraordinaria varias veces durante el año. Extraordinaria no hay mínimos ni máximos. El mínimo que pone la ley es de la ordinaria, que dice que debe ser mínimo una vez al año. Mínimo. Ok, Doc, entendido. Muchísimas gracias. Ahora, el evento que yo estoy diciendo, pues lo estoy colocando como un ejemplo, pero la verdad yo no conozco ninguna empresa que tenga más de una reunión ordinaria al año. Como lo digo, eso es algo que genera un desgaste administrativo, algo bastante complicado. Entonces se debe colocar, asimismo, la forma de las convocatorias. Las convocatorias. Pueden entonces, por ejemplo, colocar ustedes en su estatuto que están haciendo que la convocatoria, como estamos colocando en el documento de constitución, en estos estatutos estamos colocando la información de personal de cada uno de los socios, entonces podríamos colocar dentro de esa información personal en qué redes sociales están los socios. Y podría establecerse, por ejemplo, dentro de la convocatoria, que las convocatorias pudieran realizarse a través de los medios digitales o a través de determinadas plataformas o a través de determinadas redes sociales, ¿ok? Pero para poder ser válido, para poder hacerlo, toca que estén los estatutos. No sé si ustedes han escuchado que el año pasado hubo un decreto, el 500 algo, de este tema de la emergencia, de estos decretos legislativos, donde permitió que las reuniones que tenían que celebrarse cuando empezó el tema de la pandemia, que empezó en marzo, y en el mes de marzo es cuando las sociedades, las copropiedades, todas las sociedades, tanto comerciales como civiles y las copropiedades, celebran su reunión ordinaria. La dejan normalmente para marzo. Yo no conozco el caso en que alguna sociedad lo haga en enero, pudiendo hacerlo. Siempre lo dejan para marzo. Entonces, como empezó la pandemia, salió un decreto permitiendo que se realizaran de forma virtual, utilizando pues las redes, utilizando así como estamos utilizando nosotros en este momento Zoom o cualquiera de esas aplicaciones que pudieran conectarse de forma remota, cada uno desde el lugar donde se encontraba. Eso fue temporal. Eso no es que sea una norma que haya quedado ahí de forma definitiva. Para este año, sé que ahorita, esta semana, también volvieron a sacar
un decreto en el mismo sentido, para que las reuniones de este año también se hagan de esa forma. Pero eso es temporal. El código a mí me habla de reuniones no presenciales, pero las reuniones no presenciales que habla el código son aquellas en las cuales están algunos miembros, algunos socios están en el domicilio de la sociedad y otros están en otro lugar y están conectados de forma remota. Pero hay algunos en el domicilio. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Entonces no significa que ay, es que quedaron así de que se pueden hacer siempre, no. Que probablemente salga la modificación más adelante y lo deje así de carácter permanente, eso es otra cosa. No sé si ustedes tienen conocimiento que en materia judicial y administrativa salió el decreto 806 el año pasado, el 4 de junio. Y el decreto 806 modificó algunos procedimientos de las actuaciones judiciales, donde se estableció entonces que las notificaciones se hicieran dentro de los procesos vía correo electrónico, que se presentaran las demandas en línea, que se hicieran las audiencias virtuales y ese tipo de cosas. Porque una cosa es la audiencia oral en la sala de audiencia del juzgado y otra cosa es hacerla de forma virtual. Así sucedió también con las actuaciones administrativas. La ley 2080 del 25 de enero, o sea, tiene un mes hoy, modificó el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Y esas disposiciones de cómo debían surtirse las actuaciones por el tema de la pandemia a través de la virtualidad de estas plataformas como Zoom y esto, quedaron ya en la ley, pero para las actuaciones administrativas. O sea, que ahorita cuando vuelvan dentro de unos días el Congreso, seguramente que empezarán a estudiar leyes para reformar, por ejemplo, el Código General del Proceso. Y lo que está haciéndose de forma temporal quede de forma definitiva a través de una ley, modificando el Código General. Acuérdense que en Colombia las normas que salen temporales terminan siendo definitivas. No sé si lo han pillado. Así sucedió con el 4 por mil. En su momento cuando empezó era el 2 por mil y era temporal. Y miren, lleva más de 20 años. Entonces terminan siendo definitivas. Entonces ahí les voy dando esos tips de que pueden colocar dentro de sus estatutos que la convocatoria puede hacerse, por ejemplo, a través de las redes sociales o a través del WhatsApp, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, continuemos. Ahí les aparece la pantalla. Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda con el numeral 8? Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social con indicación de las reservas que deba hacerse. Ok, listo, gracias. Entonces, la ley dice que el comerciante, y la sociedad es un comerciante, debe hacer un inventario mínimo una vez al año, pues para saber cómo le va. Si el comerciante está haciendo un corte al 31 de diciembre, pues tiene que hacer un inventario y unos balances a mínimo a corte de esa fecha, al 31 de diciembre, para saber qué tienen, cómo les fue, cómo van, si lo que están haciendo, si la forma como están haciendo las cosas la están haciendo bien, si tienen que implementar ajustes y ese tipo de cosas. Fíjense que la norma habla de distribuir las utilidades del ejercicio social. Una cosa es que la finalidad cuando las personas se asocian, se agrupan, es
realizar unas actividades mercantiles para tener unas utilidades. Otra cosa es que con el ejercicio de esa actividad se den las utilidades. Y otra cosa diferente es repartir las utilidades. ¿Sí se dan cuenta? Son cosas diferentes. El hecho de que se generen utilidades no significa automáticamente que hayan que repartirlas. Si no se aprueba la distribución de las utilidades, no se reparten. ¿Sí comprenden? Yo sé que Slim es contador. No sé si de pronto hay algún otro contador. Voy a decir un chiste flojo que decimos los abogados. Me imagino que pronto ya Slim lo habrá escuchado o más de uno. Le preguntan a un contador, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué contesta el contador? 4, ¿cierto? Le preguntan al abogado, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cómo contesta el abogado? ¿Cuánto Depende. quieres que sea? Depende. ¿Cuánto quieres que sea? Dice el abogado. Profe, ese chiste está muy flojo, profe. Ese se lo preguntan a un tributarista. ¿Cuánto es 2 más 2? Y le dice, ¿cuánto quiere que le dé, pero en su declaración? Entonces, así sucede con las utilidades. O sea, una cosa es que se den las utilidades, que hayan utilidades, y otra cosa es que se genere la obligación de distribuirlas. Si la asamblea o junta de socios en la reunión no toma la decisión de distribuirlas, no hay lugar a repartir las utilidades. Y esta decisión es una de las decisiones que requiere mayorías calificadas. No sé si ustedes vieron de pronto por ahí en las noticias, ustedes que ven más noticias que yo, que Ecopetrol dijo que iba a dar utilidades del año 2020. Fue una de las pocas, o creo que la única, de las petroleras estatales que tuvo utilidades en el año 2020, con el tema de la pandemia. Le fue bien. Y que le va a dar no sé cuántos billones de pesos al gobierno. Así como el Banco de la República también tuvo unas utilidades y le va a dar creo que 5 billones al gobierno. O sea que entre la plática que va a recibir el gobierno nacional, entre las utilidades del Banco de la República y las utilidades de Ecopetrol, ahí con eso cuadran caja y no necesitarían hacer una reforma tributaria. Eso dicen los economistas. Pero le dejan el chicharrón al próximo gobierno. Doctor, una preguntita. Una preguntita. Pero las utilidades, si es una empresa de carácter comercial, una sociedad de carácter comercial, ¿no debe de estar establecida desde los estatutos la forma en que se reparten las utilidades? Pero una cosa es la forma y otra cosa es el momento en que se reparten, porque tú puedes decir, en los estatutos tú puedes decir, vamos, cuando haya reparto de utilidades, entonces, como la reunión se hace dentro de los primeros 3 meses del año, las utilidades se van a pagar en abril o se van a pagar fraccionado. En abril una parte y 3 meses después, por ejemplo, en julio, la otra parte de las utilidades. Eso es lo que tú puedes establecer. Solamente las épocas, en qué momento. Si haces la reunión en marzo, entonces tú puedes decir, bueno, si la reunión es en marzo y se aprueba repartir utilidades, entonces podemos colocar en los estatutos que se paguen, que se distribuyan en 2 cuotas y que la primera cuota se pague en abril, o sea, inmediatamente después de la reunión y unos 2, 3 meses después la otra cuota. ¿Ok? Señor, gracias, doctor. Ahora, pongo el ejemplo de Ecopetrol, aunque es una empresa mercantil de iniciativa pública, se rige por el Código del Comercio, o sea, se rige por las reglas del derecho privado. Así sea una empresa de origen estatal, que en donde tiene la mayor participación en el Estado, pero se aplican las reglas del derecho privado. Asimismo, las sociedades tienen que hacer algo que quizás muy pocas personas hacemos, o que muy pocas personas hacen. Yo
por más que intento, me queda difícil hacerlo, pero la idea aquí, de lo que dice el legislador, es que la sociedad lo haga. Y es ahorrar cuando tienen utilidades. Entonces, tuvo utilidades, tiene que tener una reserva legal. Usted tuvo de utilidad 100 pesos, debe destinar para reserva legal el 10% de esos 100. O sea, 10 pesos. Esa reserva legal es un ahorro obligatorio cuando hay utilidades. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es cuando llega la época de vacas flacas, tengan un ahorro de donde echar mano y puedan seguir subsistiendo. ¿Hasta qué momento se mantiene esa obligación de la reserva legal? Se mantiene hasta que completan ese ahorro el 50% del capital. Entonces, si el capital es 1000 y en la reserva legal yo voy acumulando año tras año porque me está yendo bien la reserva legal y voy acumulando hasta que llego a 500, hasta ahí llega la obligación de guardar la reserva legal porque ya tengo un colchón suficiente. Pero resulta que la reserva legal no es la única. O sea, es por ley, debe hacerse cuando hay utilidades. Sacar el 10% de esa reserva legal como un ahorro. Pero la sociedad puede decir, bueno, puede establecerse unas reservas ocasionales que además de guardar y sacar ese porcentaje que está estableciendo la ley, la sociedad diga, vamos a hacer unas reservas ocasionales y vamos a ir guardando otro dinero adicional para el momento de las vacas flacas. El comerciante, la sociedad piensa como comerciante, sabe que no siempre le va a ir viento en popa, no todo va a ir color de rosa, habrá momentos de bajonazos. Entonces ahí es donde tiene ese ahorro y es una obligación legal esta reserva. ¿Preguntas? ¿Dudas? Esa obligación, ¿dónde la encontramos, Doc? ¿Qué artículo? Ahí está en el Código de Comercio. Más adelante, cuando miremos, está en el Código de Comercio, debe estar en la sección de la sociedad anónima, que es donde está la mayor parte de las regulaciones que voy hablando, pero aplican para todas las sociedades. Ok, gracias. Vamos con el numeral 9. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Ok, entonces, las sociedades no son de por vida. Cuando las personas se reúnen y celebran este contrato, porque acuérdense que cuando se reúnen para constituir la sociedad, lo que están haciendo es celebrar un contrato. Este contrato de sociedad tiene una duración en el tiempo. Entonces los socios pueden decir si va a ser por 1 año, por 2 años, por 5 años, por 10 años, por 20 años, por 50 años. La norma no pone ni mínimos ni máximos. Los socios son los que deciden cuánto tiempo va a ser la duración de la sociedad. Ahora, hay una excepción. La ley 1258, la ley de las SAS, dice que la SAS, que la sociedad por acciones simplificadas, puede tener duración indefinida. Podría, del verbo podría la SAS tener duración indefinida, pero esa no es la regla general, esa es la excepción. Si quieren los socios de la SAS. Y la otra situación de colocar las causales de disolución están en el artículo 218 del Código de Comercio. ¿Cuáles serían causales de disolución? Porque los socios se pusieron de acuerdo, entonces para terminar la sociedad y tal, se pusieron de mutuo acuerdo. O, por ejemplo, establecieron que la duración era 10 años, llegaron los 10 años, ya se cumplió el plazo, ya es una causal de disolución. O se redujo el capital a menos de la mitad. Eso es otra causal de disolución. Otra situación es que se presenta la causal de disolución.
Entonces no puede seguir desarrollando el objeto, la actividad. Hay 6 meses para enervar la causal de disolución. ¿Qué significa enervamiento de la causal de disolución? Significa subsanarlo. Entonces se redujo el capital porque se fueron acumulando pérdidas año tras año y se redujo a menos de la mitad. Entonces es una causal de disolución. Entonces, ¿cómo se subsana? Pues los socios inyectando, haciendo nuevos aportes. Sería una forma de subsanarlo, de enervarlo. La sociedad colocó un plazo de duración de 10 años. ¿Se cumplieron los 10 años? ¿Cómo lo enervan? ¿Cómo lo subsanan? Pues haciendo un documento de ampliación de la duración de la sociedad. Una modificación de la duración de la sociedad. Tienen 6 meses para enervar la causal de disolución de la sociedad. Pero el artículo 35 de la ley 1258 establece una excepción. Entonces ya ustedes se saben, bueno, toda regla general tiene su excepción. La SAS tiene 18 meses para el enervamiento de la causal de disolución. El resto de las sociedades tienen 6 meses para subsanar el tema. La SAS tiene 1 año y medio para subsanarlo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? El término de pues dentro de los estatutos debe tener definida también si es indefinida la sociedad, ¿cierto? Las sociedades deben tener una duración en el tiempo, excepto la SAS que puede ser indefinida. Puede, no es una obligación, puede. Pero solo la SAS. Quien conforma esa sociedad, la SAS, ¿sí? ¿El estatuto debe colocar que es indefinido? ¿O sí, solamente claro. Debe colocar duración. Duración. La sociedad tendrá una duración indefinida. Debe decirlo. En caso tal de que no lo diga, ¿se entenderá o no quedará mal los estatutos? Si falta alguno de estos requisitos que estamos viendo en el 110, no puede quedar inscrita la sociedad, porque no va a estar completo los estatutos. Listo, profe. Doctor, una preguntita. Dime. Dentro de las causales, la insolvencia es una causal, ¿cierto? Pero pregunto una cosa. Cuando hay insolvencia y pues hay prelación de créditos, esta prelación de créditos no toca el capital de la persona natural, sino únicamente el capital de la sociedad. Ahí revolviste varias cosas, hiciste como un sancocho. Lo que hablas de insolvencia, ¿sí? Que es esa situación de dificultad para cumplir con los pagos a los acreedores, entonces buscan a través de la ley 1116 de 2006 unas nuevas condiciones, renegociar las deudas con los acreedores. Desde la ley 222 del 95 se hizo una excepción a la regla general de la prelación de crédito. El Código Civil tiene unas reglas de la prelación del crédito, es decir, a quién se le paga primero y a quién se le paga después. El Código Civil dice que la prelación es, en primer lugar, van a estar las acreencias tributarias, o sea, primero se pagan los impuestos. Segundo lugar, se pagan las acreencias laborales, o sea, a los trabajadores. Tercer lugar, se va a pagar las acreencias con garantías reales, por ejemplo, las hipotecas. En el cuarto lugar, se van a pagar las acreencias sin garantía real. Y en el quinto lugar, las acreencias quirografarias, o sea, las deudas que están garantizadas por letras de cambio, por pagaré, por facturas, cheques. Y en el sexto lugar, el resto de las acreencias. Eso es lo que dice el Código Civil como regla general. ¿Cuál es la excepción en materia de insolvencia que estás diciendo? La excepción es el comerciante, lo único que sabe hacer es su actividad de comercio. Necesita renegociar con los acreedores, pero los acreedores para renegociar necesitan ver
que siga haciendo la actividad y que les vaya pagando. Así sea menos, pero que les vaya pagando para no perder la deuda. ¿Cómo hace el comerciante para pagar si no le paga a los trabajadores? Entonces ahí es donde a través de la ley 222 del 95 se cambió la prelación, pero solo en estos asuntos, únicamente. Y pasa en primer lugar entonces a pagársele a los trabajadores y luego los impuestos y luego el resto de las acreencias. Y tiene una lógica. Si yo como empresa, como sociedad, le pago a los trabajadores, yo puedo seguir desarrollando mi actividad para poder pagar los impuestos, pagarle a todo el mundo, a los acreedores. Pero si yo nada más le pago los impuestos, ¿cómo yo le pago a los trabajadores? Los trabajadores no me van a trabajar gratis. Por eso se estableció esa excepción, solo en esta materia. La excepción, ¿ok? Entonces, esa es la prelación. Y lo otro que mencionabas era ¿qué? Doctor, si el capital de la persona, o sea, hay un capital de la empresa, pero no puede repetirse contra el capital de la persona natural, o sea, ya La la responsabilidad. empresa... La responsabilidad, entonces, dependiendo del tipo de sociedad, como vamos a ver más adelante, cada sociedad va a tener una forma de responder los socios. Los socios van a responder en la mayoría de las sociedades hasta el monto que aportaron a la misma. En la mayoría, excepto en la colectiva, donde van a responder de manera solidaria e ilimitada con su patrimonio. O en las sociedades en comandita, donde el socio gestor responde de manera solidaria e ilimitada con su patrimonio. El resto, los socios comanditarios en las en comandita, los socios en la sociedad limitada, los socios en la anónima y los socios en la SAS van a responder hasta el monto de soporte, excepto dos asuntos. Cuando se trata de materia tributaria, de impuestos, van a responder de manera solidaria e ilimitada. Y cuando se trata de trabajadores, la ley laboral dice que van a responder de manera solidaria e ilimitada en los asuntos laborales, en las acreencias laborales. Muchas gracias, doctor. Numeral 10. ¿Quién me ayuda con el numeral 10? Dice, la forma de hacer liquidación una vez disuelta la sociedad con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. Entonces, si se llegara a liquidar la sociedad por la razón que sea, normalmente no queda para devolverle nada a los socios, normalmente. Entonces, si llegara a quedar, bueno, se le va a devolver a cada socio según la participación que haya tenido en la sociedad. El que más aportó, pues más va a recibir al momento de la devolución. Numeral 11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Yo sé que ustedes todavía no han visto los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero los han escuchado, que es la conciliación y ese tipo de cosas. Entonces, los socios pueden establecer aquí en los estatutos que cuando tengan diferencias, pues apliquen estos términos de mediación, o sea, que puedan resolver los conflictos sin tener que acudir ante el juez. Y pueden, por ejemplo, establecer, bueno, cuando haya cierto tipo de problemas, se intentarán resolverlo acudiendo al centro de conciliación de tal parte. O haciendo un arbitraje. O haciendo la figura de la amigable composición. Numeral 12.
El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o alguno de los asociados. Entonces, las personas que dijimos que iban a ser el representante legal, pues hay que colocar el nombre, designarlo, es decir, colocar ahí la designación como un artículo adicional, un artículo transitorio puede ser al final del documento. Para el representante legal, si vamos a tener suplentes de representante legal, igual en la designación y aceptación, lo mismo con los miembros de la junta directiva, en caso que haya junta directiva, y en el caso del revisor fiscal, en caso que haya revisor fiscal, también. Numeral 13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Ok, entonces, si se designó revisor fiscal, entonces hay que decir cuáles van a ser las facultades que va a tener ese revisor fiscal y las obligaciones. ¿Cuál es la finalidad del revisor fiscal? El revisor fiscal lo que va a hacer es una especie de auditor, es decir, de una persona que está ahí pendiente, que se cumpla en la sociedad, que las decisiones que se toman, que lo que hace el administrador, el representante legal, está de acuerdo a los estatutos y que está de acuerdo a la ley. ¿Ok? Numeral 14. Y 14. Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Ok. Estos 14 numerales es lo mínimo que debe llevar el documento que ustedes están haciendo de sus estatutos, del estatuto de la sociedad que están constituyendo. Esto es lo mínimo, ¿ok? Sí. Pero ustedes van a colocarle más cosas. Esto es lo mínimo que va a llevar dicho documento. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, por el momento no. Supongo que ese silencio abrumador significa doctor, una que entonces pregunta, no tiene dudas. Dime. Usted dijo que para hacer ¿qué? Los estatutos. Estatutos se podrían hacer por un acto administrativo también, ¿cierto? No. No, un documento privado. Documento privado. Hay modelos en internet, incluso creo que la Cámara de Comercio también tiene, en la página web. Yo les escribí el website de ellos. No, profe, Doctor, si me lo puede compartir, porfa. Nuevamente. Gracias. Doctor, una preguntita, ¿qué otros adicionales se le pueden anexar a ese documento? Ahí lo escribí. Por ejemplo, la forma de convocar, como yo decía, pueden colocar que la convocatoria se haga a través de ciertas redes sociales o que se haga, por ejemplo, por WhatsApp, que se pueda enviar la convocatoria por WhatsApp o que la convocatoria se pueda hacer por correo electrónico. Porque la norma lo que dice es que la convocatoria se envíe como una carta. Ah, no, es por medio de un acta, ¿sí? Por los estatutos. La vaina. Sí, acta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No se te escucha bien. ¿Me escuchan? Ahora sí. Gracias, profe. Cuando en el inicio de la clase colocaba los ejemplos de los socios que uno puede tener 50, el otro 20 y otros.
se supone quien puede tomar, digamos, la decisión es esa persona quien tiene el 50% de las... No. Pero si lo... La mayoría son la mitad más uno. Si una persona tiene el 50%, no tiene la mayoría. Tiene la mitad, no tiene la mayoría. En el momento de que, por ejemplo, tuviera uno la mitad y los otros tuvieran la mitad, podría dirimir eso, ¿sí? O sea, en el momento de tomar la decisión. Es que tener la mitad no es tener la mayoría. Tiene que ser más de la mitad. La mitad más uno. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Mañana tenemos el taller. Les explicaré cómo se hace el pre-root y ustedes podrán hacer el pre-root. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, Doctor, señor. muy amable, Doctor, feliz noche. Muchas Gracias. gracias.